apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Yo sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, estamos en un episodio más del ¿Qué pasa pues? De la regional de Abya Yala desde Cochabamba para todo el país. Agradecerles todas las visitas y todos los comentarios en las distintas redes, como en el YouTube de Abya Yala. Hemos visto que las visitas al programa y los comentarios han estado de manera continua, también en el TikTok, y hemos correspondido a su pedido de hablar del contexto internacional. Esta vez vamos a hablar de Israel, de Irán, de lo que está pasando con Estados Unidos, y no estoy acompañada, estoy con mis compañeros. Caro, ¿cómo estás? Cristian, ¿cómo están? Empecemos. Hola Andy, hola Caro, ¿cómo están? Chicas, estamos ahora sí tomando en cuenta lo que es el enfoque internacional y hemos decidido hablar un poco lo que es el caso que ahora está en vigencia, ¿no? Esa guerra constante, que más que guerra es un ataque de Israel hacia Irán. Quisiera, chicas, un poquito contextualizar y para ustedes también. Primero, entrar para conocer un poco mejor qué es Israel. Muchos confundimos qué es Israel y lo relacionamos, incluso romantizamos con el Israel bíblico. Y sepamos que el Israel bíblico nada tiene que ver con el Estado sionista de Israel. Ya como concepto, el Estado de Israel se crea en 1948, no por Dios, se crea por la Organización de Naciones Unidas. Y esto responde a un movimiento político con afán expansionista además. ¿Ya? Además, no sé si es desconsuelo de muchos cristianos, que incluso llevan la bandera de Israel a sus iglesias, sepan ustedes que el Estado de Israel ni siquiera cree en Jesús, tampoco cree en sus leyes y está más enfatizado a lo que es el posicionamiento geopolítico. En esto nosotros teníamos que recordar, y además para la reflexión de ustedes, ya que tanto defendemos a Israel, entre comillas, sepamos nosotros que Jesús mismo era palestino, ¿no? Y quienes lo estaban ahí en la cruz apuntando con el dedo eran judíos. Así es. Es súper importante distinguir, ¿no? Es una cosa el Estado de Israel como Estado, ¿no? Otra cosa distinta son los sionistas y otra cosa distinta son los judíos, ¿no? Entonces, esta diferencia es súper importante porque no entenderla hace que caigamos en este tipo de manipulaciones que mencionaba Cristian, ¿no? Que se relaciona mucho a la religión, que se relaciona mucho a que entonces estás yendo contra los judíos y estás yendo contra Israel, ¿no? Y es una cosa así que tratan de generalizar, que hace que la gente se confunda y que no entiende estas diferencias. Entonces, hay muchos judíos en el mundo, no solamente en el Estado de Israel, en el país como tal, sino que están en el mundo y que además apoyan a Palestina, apoyan al pueblo palestino, están en contra del genocidio que se está haciendo en este territorio, en Gaza. Y eso es súper importante de entender, porque también está el sionismo, que el sionismo sería como esta ala más radical del judaísmo, que además tiene que ver con muchas otras estrategias relacionadas al Estado, como dice Cristian, expansionistas, que además están vinculados directamente con Estados Unidos y que tienen otro tipo de propósitos y que usan el judaísmo, lo judío, esta religión, para manipular y para que la gente les apoye ciegamente, ¿no? Entonces, eso es peligroso porque estamos hablando siempre de cómo se inventan un enemigo, ¿no? Que en este caso son los palestinos, para que todos nos pongamos de su lado, ¿no? Que en este caso es Israel, que quiere que todos estén de su lado junto con Estados Unidos. A mí me gustaría hacer hincapié, ya que estamos tocando este tema, quizás tomar un poco del contexto nacional. No sé si ustedes sabían que en las últimas semanas ha habido reclamos en las redes porque la embajada de Bolivia allá en Palestina no ha hecho ningún tipo de ayuda ni ningún mecanismo para poder ayudar a los paisanos bolivianos que están allá en Palestina. En un momento se pronunciaron, después se corroboró que era falso y de que no están haciendo ninguna ayuda. Fue Evo Morales quien en sus cuentas pidió al gobierno de que se mueva, de que un doctor y su familia bolivianos estaban atrapados allá y de que no podían salir, y que bueno, la Cancillería boliviana está, y bueno, el gobierno boliviano está más preocupados en reprimir esas semanas, ¿no?
Así es, felizmente Bolivia sigue apoyando a Palestina, ¿no? Y está en contra de Israel. Eso es importante remarcarlo, no esperamos que se continúe así, porque ya pensando en la política internacional y geopolítica es urgente y es necesario, y Latinoamérica es un bastión además de esta injerencia que está haciendo Estados Unidos a todo Medio Oriente. Y esta vez es contra Irán, ¿no es cierto? Primero que la causa palestina es la causa de los bolivianos, pero también es la causa de todo el mundo, debería de ser la causa palestina. En el caso de Irán, lo que se está manejando es lo que siempre maneja Estados Unidos. Se inicia con una campaña de desprestigio hacia sus líderes en un primer momento, o como alguna vez lo hizo con Panamá, ¿no? Diciendo que había narcotráfico. Ese es el lenguaje que utiliza Estados Unidos, que también lo está usando aquí en Bolivia. Y es una cosa que nosotros debemos de preocuparnos. Concretamente en la cuestión de Israel, Estados Unidos lo que plantea es de que supuestamente existen o están ya a nada ya de crear armamento nuclear, y eso se convierte en una amenaza mundial. La misma historia que con Cuba y los misiles, ¿no es cierto? Pero ese supuesto, chicas, yo he investigado un poco más, y bueno, ayer estábamos discutiendo también con ustedes, no solamente es del contexto actual, eso ya viene desde 1984, ya un periódico sionista había publicado en primera, Irán ya está concluyendo su bomba nuclear, un peligro para el mundo. Incluso antes de 1984, en 1979, ya existía ese miedo cuando el Estado de Irán e Israel, antes que eran socios, cuando dependían o estaban subordinados de Estados Unidos, cuando llega a haber esa desvinculación de Estados Unidos, esa desubordinación a Estados Unidos, comienzan los problemas, ¿no? Entonces, ahora vemos a Irán amenazado, ¿no? Y el mundo también tiene que mirar un poco en estos lugares, ¿no? No es la primera vez que Estados Unidos tiene este tipo de manipulación mediática, una estrategia. Como les comentaba hace un momento, siempre buscan construir un enemigo para que así la gente, para que así el mundo haga de oídos sordos cuando hacen estas atrocidades, ¿no? Entonces, en este caso, como dice el Cristian, para que Irán sea tachado de enemigo y que entonces merece un bombardeo y que entonces merece lo que se le está haciendo, tienen que dejar muy en claro que ellos son los malos, ¿no? Irán es el malo, Irán es el loquito que quiere hacer bombas atómicas, Irán es el que está en contra del mundo. Incluso han usado referencias como decir que representa una amenaza existencial. ¿Qué quiere decir? Que es como que nos están amenazando con que van a acabar con la existencia del mundo porque tienen tal cantidad de armas nucleares, tal capacidad, que nos pueden extinguir a todos, ¿no? Es un calibre realmente ya irracional. Trump utiliza mucho ese lenguaje para convencer a todo el pueblo estadounidense. De hecho, no sé si sabían, queridos compañeros, que para este misil que se lanzó, es misil estadounidense a Irán, fue aprobado solamente por Trump, ¿no? Y ahorita Trump está teniendo problemas porque él sí o sí, para hacer ese tipo de injerencia, que es prácticamente una declaración de guerra, necesita sí o sí la aprobación de su Congreso, ¿no? Así se manejan las democracias. Entonces, ¿dónde está la real dictadura? En este caso, habría estado en manos de Trump al haber hecho esta acción de manera unilateral. Él solito ha dicho, ya apunten contra Irán, han lanzado la bomba y ahora se está enfrentando, por supuesto, a todo su parlamento para cuestionar por qué toma acciones unilateralmente, ¿no? Esto no se puede hacer en ninguna democracia, ¿no? Porque si no estaríamos hablando realmente de líderes que pueden hacer lo que se les da la gana. Y no funciona así el mundo. No, tienes toda la razón, Caro. Es como Trump y Irán y la hipocresía imperial, se le podría decir, ¿no? Porque sería la pregunta aquí, ¿quién es el verdadero terrorista? ¿Quién financia golpes en América Latina? ¿Quién ha bombardeado de hace ya más de 10 años al Medio Oriente? Creo que Estados Unidos sabe que Irán tiene bastante petróleo, que está bien fuerte y que no se arrodilla a Washington. Exacto, y te cuento que no solamente es el petróleo, ni siquiera la preocupación de Estados Unidos está en el armamento nuclear. En marzo del 2025, Irán, creo que inocentemente sacó a la luz pública de que había descubierto 7.000 toneladas de antimonio, ¿no? Y el antimonio, yo tengo aquí anotado, es un elemento importante para la tecnología y fabricación dentro de la industria militar.
Entonces, quien controla el antimonio en realidad, o quien está controlando el antimonio en el mundo, una de las mayores reservas es China. Y Trump ya se sentó con China a hablar, a pedirle que dialoguen para que le venda China a Estados Unidos el antimonio. Y obviamente China, aplicando el concepto, todas las frases, las formas de vida del mismo Confucio, de Sun Tzu y de otros personajes, no le dio pues, ¿no? Entonces Estados Unidos vuelve con las manos vacías, ¿no? Y sorpresivamente sale a la luz que Irán está con esas reservas grandes de antimonio, así que se está yendo. Pienso que aquí no el meme, ¿no? Sino la moraleja. Alguna vez veía yo en algunos dibujitos animados a He-Man dando consejos antes de terminar su programa. Yo lo he escrito uno, no sé qué les parece. Y recuerden, niños, cuando Estados Unidos le ponga el ojo a tu nación, es porque algo quiere y tienes que tener mucho cuidado. Ay, no. Sí, bueno, ya para cerrar este bloque, quisiera desmentir algunas cosas, ¿no?, respecto a esta idea de que Irán es el enemigo. Una es que Irán es parte del Tratado de la No Proliferación Nuclear. ¿Sí? Este es un tratado mundial en el que están inscritos muchos países, otros no. ¿Qué significa este tratado? Es un tratado mundial para que no hayan armas nucleares, básicamente, para que haya un control, y es un compromiso que hacen los países al firmar este tratado con este tipo de cuestiones. Entonces, ¿quién no está en ese tratado? ¿Quién no ha firmado? Israel. Entonces, ese es un claro ejemplo para poder distinguir quién realmente es el enemigo y quién está manipulando todo lo mediático en este contexto, ¿no? Otra cosa es que también ha habido un acuerdo nuclear en 2015 que Irán ha pedido, ha acordado no hacer ningún movimiento raro de armas nucleares ni nada, a cambio de que también se le quite todos estos impedimentos económicos que se le había hecho desde Estados Unidos, justamente, ¿no? Quien rompe este acuerdo, que era un acuerdo recíproco, es Estados Unidos a cargo de Trump en el 2018. Entonces, el primero que rompe el acuerdo es Estados Unidos. Aún así, si bien Irán tiene plantas nucleares, todas estas plantas, bajo informe de la OEA, son plantas que están destinadas para hacer investigaciones médicas, sobre todo, ¿no? Entonces, son investigaciones que están permitidas, que están bajo consenso, que están además a la atención de los órganos internacionales, y no es como quieren hacerlo ver, que están haciendo armas nucleares a lo loco y que entonces hay que bombardear. Que además eso es súper peligroso, imagínense bombardear una planta nuclear como si nada, ¿no? Así que fíjense quién en realidad nos está poniendo en peligro como humanidad. Así es. Ya para cerrar el bloque, se preguntarán a los que nos ven o nuestros seguidores que tienen que ver Latinoamérica, Bolivia, en todo esto, y a mí me gustaría decirles de que ese discurso de poder de Estados Unidos al atacar allá también es como un guiñito a Latinoamérica y decirle cuídate, ¿no? Porque esta es la forma en que nosotros interactuamos con quien no se doblega a nuestros intereses. Y bueno, amigos, ya vamos cerrando este primer bloque, los esperamos en el segundo bloque. Vamos a hablar de corrupción, del caso Consorcio, así que esperen. Hola amigos, estamos de vuelta otra vez con el segundo bloque del ¿Qué pasa pues? Y esta vez vamos a hablar del caso Consorcio, que ha estado causando polémica todas estas semanas, y también hacer un recorrido, ¿no?, de todos los casos de corrupción que se han ido dando en todos los años de gestión de Luis Arce, que ya son más de 6 que tienen que ver implicados con ministros, y hablemos de que extrañamente solo uno está cumpliendo condena y los demás están en arresto domiciliario. Creo que ya se ha vuelto bastante común, además de recalcar de que estamos en la lista de los países más corruptos, encabezando la lista. Hay memes ahí por ahí que dicen que por lo menos ganamos en algo. Realmente lo que dice la Andy es una vergüenza lo que está pasando, ¿no? Es a estas alturas, acá en este programa hemos hablado muchas veces de lo peligroso que era que los magistrados autoprorrogados sigan ahí. Y bueno, ahora se está de alguna manera demostrando todo lo que se iba diciendo respecto al órgano judicial, ¿no? Ahí yo quería explicarles, sobre todo a los televidentes, para que así lo más sencillo posible, porque a veces nos mareamos mucho o nos hacen marear con tanta información, ¿no? Porque ¿qué es el órgano judicial? ¿Qué tiene que ver el ministro de Justicia? ¿Cómo que los magistrados? Es realmente una cosa que puede ser compleja.
Entonces, yo quiero empezar explicando que el Estado tiene 4 órganos de poder, ¿no? Que se supone que están todos al mismo nivel de jerarquía, no hay uno por encima del otro. Entonces, hablamos de el poder del Ejecutivo, que es el presidente, el poder legislativo, que sería la Asamblea Plurinacional, ¿no? Senadores, diputados. Está el poder judicial y está el poder electoral. Son independientes, cada uno trabaja por separado. Pero aquí lo que ha pasado, y ahí es donde se ha puesto el ojo del huracán, es que César Siles, ahora el exministro de Justicia y Transparencia, aparentemente se ha involucrado de manera directa con el órgano judicial. Es decir, que ha habido una manipulación desde el Ejecutivo, porque el ministro es parte del Ejecutivo, al órgano judicial, que es de donde están los magistrados, ¿sí? Los magistrados pertenecen al órgano judicial y específicamente estamos hablando de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, porque además hay más magistrados, pero no nos vamos a marear por eso, ¿ya? Eso es lo que ha estado pasando estos tiempos. El famoso audio, han debido escuchar el audio famoso de Siles. ¿Qué es lo que dice este audio? Que el ministro de Justicia, que es Siles, le iba a dar algún tipo de beneficio al encargado de una provincia si es que él hacía un fallo, ¿sí? Un fallo ilegítimo, un fallo inventado, a una de las magistradas que fue recientemente electa por voto, ¿sí? Por el voto nuestro. En estas últimas. Exacto, en diciembre de 2024. Entonces, lo que él le decía, si tú le haces este fallo que la va a perjudicar a esta magistrada, entonces vamos a poder bajarla de su puesto para que suba su suplente, ¿no? Esto es una manipulación total. El ministro de Justicia no puede hacer eso directamente. Y este tipo de negociados que están involucrando también a la justicia departamental, porque ha pasado, si no me equivoco, en Coroico, la relación esta de a quien se le ha pedido que haga este fallo ilegal. Entonces, hay todo este movimiento entre los jueces, a eso se le llama consorcio. Eso es lo que no pueden hacer. No pueden entre ellos hacer este tipo de amarres y manipulaciones, menos aún con un poder externo que no tiene nada que ver, como es el ministro de Justicia, para que luego tengan un beneficio, para que luego manipulen, para que suba otra persona al cargo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, porque eso es lo que ha estado pasando y por eso es que esta persona está en el ojo del huracán, porque está demostrando lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo, que la justicia está siendo manipulada por el Ejecutivo. Y aparte de que confirmemos que con la, voy a hacer un paréntesis, que en el momento en el que dice, ya he hablado con altas esferas, eso ya terminó de confirmarlo todo. Como que ya lo tengo solucionado, tú tranquilo. Sí, tal cual, así que ya. Otro caso dentro de Siles, antes de tocar los casos de corrupción también, igual se está abriendo un caso contra Siles, el doctor Campero, si no me equivoco, en La Paz, está abriendo igual un caso sobre uso indebido de bienes del Estado. Y esto es a Siles, porque antes de que salga eso que dijiste, ese no respeto del amparo inconstitucional que pidió Pambol, Trinidad y el MTS, lo que hizo Siles fue, y ya está porque se va a convocar a todos los testigos, usar recursos del órgano. O sea, hay 4 órganos que bien los definido, ¿no? Entonces, cada órgano es independiente uno del otro. Entonces, ¿qué tiene que ver el órgano de justicia con el órgano ejecutivo? Nada tendría que ver. Entonces, lo que se cuestiona es que Siles, un día antes de que ocurra esta cosa injusta que sacaron, de manera ilegal, injusta además, fue desde el aeropuerto de La Paz hasta el aeropuerto de Chuquisaca, llegó a Sucre. Ahí lo recibió uno de los choferes del Tribunal de Justicia, lo llevó hasta la calle del Maestro, si no me equivoco es allá en Sucre, y ahí se reunieron, incluso provocaron un disque atentado para que él salga por otro lugar. Entonces ahora se está abriendo el caso, se está pidiendo cámaras, se está pidiendo información, porque ese mismo chofer de confianza del Tribunal Constitucional fue el que lo llevó de vuelta otra vez a Siles, al aeropuerto, para que retorne. Entonces, aquí viene, ¿no? ¿Cómo puede un personal del Tribunal de Justicia subordinarse a una autoridad del Ejecutivo? Y lo raro aquí es que hace una autoridad del Ejecutivo dando órdenes al Tribunal Constitucional. Y aquí, lamentablemente, tiene que declarar también
Arce. ¿Por qué tiene que declarar Arce? Porque no fue pues el portero ni el mensajero del Palacio de Gobierno. Quien fue uno de sus ministros. Es importante hablar de esto porque la mayoría de los ministros de Arce están implicados en sobornos o en enriquecimiento ilícito o en manipulación de la justicia. Cosas graves que se vienen. Sí. Yo creo que realmente hay que cuestionar este rol del ministro de Justicia, ¿no? Porque es algo que queda raro, porque como tiene el nombre justicia en su nombre, es como que nos hace pensar que debe ser que tiene algo que ver, pero realmente no. El ministro de Justicia tendría que estar velando por los derechos humanos, tendría que estar fiscalizando que estén haciéndose las leyes que se tienen que hacer, observando eso, ¿no? Que todo esté marchando bien al respecto, no interfiriendo de esta manera tan directa y así ya grosera a lo que es el órgano judicial, que nada tiene que ver con sus competencias, ¿no? Entonces realmente es peligroso. Ahora, justo esto tiene que ver con los magistrados que les mencionaba hace un ratito, los famosos autoprorrogados que siguen ahí y todos estamos así a ojos ciegos porque no le damos la relevancia necesaria, ¿no? Yo creo que en las elecciones judiciales no entendemos nada, un poco nos vamos guiando por lo que dicen o lo que dicen nuestros cuates, así votas en la papeleta el que tenga el mismo color en todos, ¿no? Y eso realmente nos ha llevado muchas veces a este tipo de escenarios, ¿no? Porque finalmente, como hemos estado comprobando, los medios de comunicación más hegemónicos todo el tiempo nos están manipulando para tomar esas decisiones. Y ahora, por ejemplo, en las últimas elecciones del Tribunal Supremo de Justicia, que es este del que estábamos hablando, donde está esta magistrada a la que la querían despedir y la querían anular, eran 9 los que tenían que ser electos y solo se han elegido 7. Del TCP tenían que igual ser 9 y solo se han elegido 4. O sea, estamos hablando de que hay 5 personas que siguen autoprorrogadas solo en el TCP, ¿sí? Otras 3 en el TCJ y también en el Consejo de la Magistratura, que es otra partecita del órgano judicial, tenían que ser 5 y son solo 3. Entonces, todavía hay autoprorrogados allá adentro. Recordemos que esto es ilegal. Si esto está pasando así con las personas que han sido electas, ¿qué les puede pasar al resto, ¿no? ¿Cuáles van a ser las siguientes manipulaciones? ¿Nos enteraremos? ¿No nos enteraremos? Seguramente solo sabemos un pedacito de lo que realmente pasa ahí. Y estas cosas obviamente nos llevan a consecuencias como la anulación y el lawfare que se le ha hecho a Evo Morales hasta hoy, ¿no? Entonces realmente es peligroso, está atentando ya directamente contra la democracia y llegando a instancias en las que se atenta contra la legitimidad de todo un bloque popular que quiere que vaya un candidato y ha llegado a un nivel de que hasta ahora eso sigue en duda, ¿no? Sí, la población se ha dado cuenta de eso porque parece como si le pusieran un bache tras bache a esta situación. Y me acuerdo de que en uno de los programas hablábamos de que se había quedado un acuerdo de que los magistrados electos iban a ser los que iban a llevar todo este proceso y los autoprorrogados no. Sin embargo, eso ha sido completamente anulado. Ahora son 5 que siguen haciendo lo que se les da la gana. Sí, y estabas hablando de otros casos de corrupción más durante el gobierno de Arce. Sí, estábamos hablando de lo que tú mencionabas sobre el año 2021, el ex ministro de Tierras que estaba recibiendo una coima en pleno Prado, después del ministro de Medio Ambiente y Agua con una estafa de $2 millones al Estado. Y lo más triste de todo eso es de que ni uno está cumpliendo sentencia, todos están con arresto domiciliario, ¿no? Tristemente es eso lo que pasa, ¿no? Anteriormente Evo había sacado un discurso, ¿no? Supuestamente los medios ya estaban hablando de una despedida, que no creo que sea. ¿Por qué? Porque los movimientos populares no van a dejar abandonado a aquel que los representa, ¿no? Aquel que representa a más de 3 millones, creo que 4 millones de bolivianos y más, y suman por las injusticias que se cometen. En su discurso Evo hablaba de que esas acusaciones falsas que había hecho Arce contra el gobierno de Evo en realidad, realmente lo dejaban chiquito a Arce porque Evo mismo estaba hablando, ¿no? En ese su discurso de que Evo cuando había dejado el gobierno había dejado con un crecimiento sostenido, con reservas internacionales estables, también dejó con un flujo de divisas, se manejaba bastante
los dólares, ¿ya? Un combustible regulado, bien abastecido, y sobre todo enfatizaba más de 3 millones de personas que salieron de la pobreza, ¿no? Aparte de la educación y otras cosas, la inversión pública, los precios de los alimentos accesibles, cosa que no lo vemos ahora lamentablemente. Entonces Evo dice, ¿no? Nos vemos pronto, pero pienso que los movimientos sociales no lo van a dejar, ¿no? Algo me estabas hablando de una reunión que se iba a desarrollar. Hoy, en estos momentos, mientras grabamos el programa, hay una reunión en la UCAEY. Se ha pedido a las organizaciones sociales, las juventudes y el Pacto de Unidad que asistan. Va a ser masiva, de ahí vamos a estar atentos cuáles son las conclusiones. El fin de semana ya Vilma Lanoca ha salido a decir de que se va a seguir luchando por la democracia, que se va a llegar hasta el final, de que, como dices, Cris, no se puede anular el voto de 3 millones de personas o el candidato de 3 millones de personas con jugadas y con ensalzadas judiciales, ¿no? Y bueno, a mí también me gustaría hablar un poco sobre los rumores que han estado saliendo en las últimas semanas del negociado de Evo Morales con la UCS y todas esas cosas que han ido circulando por redes, y me quedo con el que realmente Evo Morales marca, ¿no? la agenda política de lo que pasa en el país, y la oposición tiembla cuando hay rumores de que Evo Morales va a volver al tablero político. Entonces hay que quedarnos con eso, de que por algo están impidiendo de que el candidato de 3 millones de personas no se pueda presentar, ¿no? Así es, por algo están haciendo todo este aparataje, ¿no? que ya mencionamos respecto al órgano judicial, desde el Ejecutivo. Ahorita estamos viviendo un total chenco. Lamentablemente, todo lo que pasa allá arriba, a lo primero que golpea es al pueblo, ¿no? Nos está golpeando con una economía que se está cayendo, está ya empezando a sentirse el hambre también en los pueblos, en nuestros compañeros, en nuestras compañeras que tienen más necesidades, y sobre todo en este momento electoral en el que estamos a tan poquito de las elecciones, se siente también directamente en este golpe a la democracia que se le está haciendo al pueblo, ¿no? Se le está quitando el derecho legítimo a poder elegir al líder que ellos consideran que es el que les representa, que en este caso es Evo Morales Ayma. Y bueno, estaremos haciendo seguimiento a esto y esperamos que las cosas vayan tomando algún curso hacia algo bueno. Todavía el panorama realmente es difuso, pero ante todo la esperanza es lo último que muere, y seguiremos aquí comentando, analizando y trayendo estas reflexiones para todos. Así es, y vamos a despedirnos de ustedes, otra vez agradecerles por los comentarios que recibimos en TikTok. Nos alegra saber de que la Brigada Socialista y el Que Pasa Pues incide, de que produce pensamiento crítico en los jóvenes, que somos jóvenes revolucionarios, que buscamos informarnos por otros lados y no por los típicos cercos mediáticos que nos imponen, ¿no? Así es. Entonces seguro queda mucho que hablar todavía. Estemos atentos como bolivianos, seamos reflexivos. Nos vemos la próxima a seguir hablando de esas cosas. Chao, chicos. Chao, amigos. Apaguen la luz, que no me quiero ver la cara. Yo sé que no hay nadie aquí, pero hay algo que me llama. Apaguen la luz, que no sé quién me está llamando. Sé que no hay nadie aquí, pero lo estoy escuchando.